Record. Como que igual yo no termino de entender la pregunta. Bueno, la pregunta te da una situación, ¿no? Te dice que la energía acá es mayor que la energía acá. Ujú. ¿Qué es delta U? ¿Qué significa Energía delta? interna. ¿Y delta qué La significa? diferencia O sea que acá sería U final, menos la inicial. ¿no? Es esto. Está diciendo esto. ¿Cuánto valdría nuestro ejemplo? 100, por ejemplo. Es un valor positivo esto, ¿no? Eso quiere decir porque va de algo con menos energía a algo con más energía, quiere decir que aumentó la energía interna. Te dice, ¿en cuál sería mayor el valor absoluto de la transferencia de calor? Yo sé que esto no sé, vale 100. ¿En cuál el calor es más grande? ¿Cuál es más grande de los calores? ¿Q1, Q2 o Q3? ¿En cuál de estos procesos es mayor el intercambio de calor? Q2, ¿Por qué? porque es más. Yo lo veo. Hay, la línea Sí. que va desde A a B es más directa, como que va de una, no es que tiene que ser una curva más grande o Bueno, pero ¿y qué tendrá que ver que sea más directa con el calor, ¿no? Porque en realidad lo que vimos es que mientras el área era más grande, había más trabajo. Sobre el calor no vimos nada y está bien que no hayamos visto nada. Porque el trabajo va a depender con el calor, van a estar de la mano. Por ejemplo, en Q1, W1 es el más grande. ¿Cuánto ponemos de valor W1? No sé. ¿50? Sí. ¿50? Vamos a decir así. ¿10? No, 50, 30, 20. ¿Está bien? ¿Vamos a poner valores? ¿Está bien eso? ¿Más grande? ¿Más chico? Más chico. Chiquito. Bueno, por ejemplo, si esto vale 50, ¿cuánto vale el calor para el 1? ¿Cuánto vale el calor? 150. 150, no queda otra, ¿no? En Q1 valdría 150 joules. ¿Q2 cuánto valdría? 120, 130. 130. ¿Y Q3? 120. No es que son estos los valores, no tengo ni idea de cuáles son los valores. Solo sé que el trabajo va a ser más grande acá, más chico acá y más chico acá. O sea que entonces el calor también va a tener que ser más grande acá, más grande. ¿Por qué? Porque delta U es el mismo. Delta U es igual para todos los procesos. ¿Por qué es igual para todos los procesos? ¿De qué dependía delta U? ¿Dependía del camino? No, del estado. Solo del estado. Si empieza en A y termina en B, es V menos UA. No importa por qué camino vaya. Depende solo del estado. Entonces, delta U es igual para todos, con lo cual delta U tiene que dar positivo. Si hago más trabajo, entonces calor tiene que ser más grande para que igual dé el mismo resultado. Sí. Esto no hay muchas maneras de resolverlo, es medio complicado, ¿no? No tengo un valor exacto. Bueno, entonces, ¿cuál de los calores tiene que ser mayor? ¿Dónde tiene que haber más intercambio de calor para que se mantenga igual el delta U? En el 1. En el 1. O sea que uno diría Q1. Q1 mayor calor. ¿Por qué? Porque si no, como hay más trabajo, si el calor fuera más chico, el cambio de energía sería diferente, cambiaría. Para que se mantenga la igualdad, tiene que ser sí o sí Q1 mayor. Esto se puede hacer con números o sin números. Yo digo, si no saben, si es un ejercicio así sin números, es un problema de teoría, pónganle números que les parezcan a ustedes que estarían bien. Dicen, bueno, el de arriba tiene que ser más grande, 50, 5, 1, 2, o sea, 2, 1, 0. Ponen ustedes valores. Saben que tiene que ser más grande este, más chico este y más chico este, y listo. Saben que V menos UA tiene que ser positivo.
Listo. Bueno, son positivos, dio calor positivo. ¿Qué significa? ¿Que absorbe o desprende calor si es positivo? Desprende. No. Por Al ejemplo, revés, es el revés. O sea, si vos tenés agua a 10 grados y absorbe calor, ¿qué le pasa a la temperatura? mm, Si absorbe calor, ¿qué le pasa a la temperatura? Aumenta. Aumenta. O sea que si absorbe calor, acuérdense que esto es así, ¿no? O sea que si absorbe calor, si esto es positivo, esto aumenta. O sea que absorbe calor en este caso, ¿no? Porque es positivo. Ustedes saben que si absorbe calor, aumenta. Se pueden dar cuenta de si aumenta. Entonces tiene que ser positivo sí o sí la Q. O sea que absorbe calor. Absorbe. Absorbe más calor. ¿Y qué hace con ese calor? Bueno, parte lo realiza el trabajo y parte aumenta su energía interna. Si absorbe 100, parte servirá para hacer trabajo y parte servirá para que esté más caliente el gas, esté más... ¿Se entiende más o menos? Es un quilombo, no es fácil para nada. Cada situación hay que plantearla y cada situación hay que pensar en esto. La cuenta lo Una que... pregunta, profe. Sí, Con lo que veíamos antes del área, ¿no sí, se podría ver como, bueno, el área que ocupa, según cada una de esas, el punto uno, 2 y 3, cada una de esas líneas? sí. Si el área es mayor, entonces va a necesitar más trabajo, entonces es mayor la energía. Claro, es lo que estamos haciendo, sí. Claro, pero sin poner supuestos números podemos saber Obvio, directamente, obvio inferirlo que desde el... se Listo. puede, exactamente. Yo lo puse con números porque en general, no sé, ¿vieron algo de psicología? Bueno, que en Sí, psicología te dicen, es mucho más simple trabajar con operaciones concretas que con operaciones abstractas. Es claro, mucho sí. más simple decir 5 más 3 que decir x1 más x2, tal que x1 vale 5 y x2 vale 3. Es como mucho más sencillo trabajar con números, con un ejemplo, pensarlo concretamente, aunque no sea real el ejemplo, que tratar de decir como si vos, bueno, el área es mayor acá, entonces sí o sí tiene que ser mayor el valor de esto para que se conserve esto. Está buenísimo. Si manejás la matemática, te das cuenta, si lo tenés claro, te das cuenta. Ahora, si no te das cuenta, plantea números y te fijas a ver qué daría con esos números. Está perfecto lo que dijiste. Yo le digo los números porque es más simple trabajar con algo más concreto que con el caso abstracto. Bueno, vamos a continuar entonces. Acá tengo, no sé si este lo charlamos la clase pasada, pero un poquito lo que va a pasar. Habíamos dicho, bueno, esto ya lo habíamos hablado igual que los signos del calor y del trabajo, pero la temperatura es lo que está asociado con la energía interna. Parece que en un gas, la energía interna solo está asociada con la temperatura. En otras cosas, en otros sistemas, no. Por ejemplo, la nafta, no importa la temperatura a la que está, lo que importa es la cantidad de potencial químico que tiene. Pero en un gas, por ejemplo, la energía interna y la temperatura están asociados. Entonces, para un gas ideal, podemos estudiar las siguientes transformaciones. Para un gas ideal, los procesos termodinámicos reversibles se llaman, pero no importa, los procesos termodinámicos, termodinámicos son los reversibles y los que vamos a estudiar, los más simples van a ser. Primero, no sé si viene el isocórico, isobárico, isotérmico. Isotérmico viene primero. Llevo esto, después ustedes si quieren lo copian. No, no me lo llevo nada. Lo hacemos de vuelta. ¿Qué forma tendrá un proceso isotérmico? Acá tenemos que trazar una línea. Bueno, ¿qué forma tiene la línea de un proceso térmico? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las isotermas? Que eran líneas que hacían así. ¿Se acuerdan?
¿Sí o no? Sí, profe. Ah, sí, pensé tenía el volumen, hablaba sola. Ah, había varias, ¿no? ¿Se acuerdan que había así? Y a medida que Claro, todas subíamos, hipérbolas. claro, hipérbolas, y que esta Claro, temperatura era más grande que esta temperatura, que era más grande que esta temperatura. sí. Bueno, los procesos isotérmicos son sobre las isotermas, ¿no? Isotérmicos son procesos que van sobre las isotérmicas. Por ejemplo, de acá, de un punto acá a un punto acá. Entonces tiene que ir por esta cosa acá. Durante todo el proceso, la temperatura es constante. Sale horrible el dibujo. Está mucho más lindo el dibujo que encuentran en el libro. Pero bueno, quizás a ustedes les sale más lindo. En general, en papel, con un buen trazo puede salir bien. Acá tengo muchos problemas. Ahí va. Bueno, en este proceso habíamos hablado cuando se movía de izquierda a derecha. ¿Qué está pasando con el volumen del punto 1 al 2? Aumenta. Aumenta el volumen. Entonces eso es una expansión isotérmica. Pueden ser expansiones o pueden ser compresiones, ¿no? Ahí aumenta. La fórmula se las voy a dar. La fórmula viene de esa integral que yo les dije. Cuando uno integra, el trabajo en proceso isotérmico va a ser igual a nRT por el logaritmo natural. Oh, no, profe, no. No, hoy todo matemática fea. Del volumen final sobre el volumen inicial. ¡Qué espanto, profe! ¡Qué espanto! ¿Y cómo se hace eso? Bueno, vamos a hacer un ejemplito cortito, chiquitito. ¿Cuál es el trabajo que ejerce un mol de gas a 300 Kelvin? Se expande de 1 litro a 2 litros. ¿Podemos hacer eso? Bueno, sí se puede hacer. Por ejemplo, acá cómo quedaría esa cuenta. A ver, qué trabajo ejerce el mol de gas, de manera isotérmica. Hacemos el ejemplo. ¿Cuánto da el trabajo? A ver, N, ¿cuánto vale? 1, 1. Y hay que ponerle unidad, ¿no? Un mol. mol. R, ¿se acuerdan que R teníamos dos cosas para la R? Teníamos 8,32 joules por mol Kelvin o 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. ¿Cuál nos conviene usar acá? ¿Qué tiene Joule? Y el que tiene Joule, así ya el trabajo nos da en Joule. Porque si no, vamos a tener que pasar el trabajo de atmósfera litro a joules, que sería bastante pesado. Esto a veces lo hacían en el CBC, a veces les ponen, tipo, los resultados son atmósfera litro. Te dejan ponerlo en atmósfera litro. A mí no, yo quiero joules porque vamos a trabajar con la primera ley de termodinámica. Necesito que haya una relación con algo. O sea que conviene usar el que tiene Joule. Si no usan el que tiene Joule, no pasa nada, se puede cambiar después. Pueden cambiar, van a decir 0,082 atmósfera litro es igual a 8,32 joules. Hacen la transformación y listo. Pero es más cómodo usar el que tiene joules. Temperatura. Mol con mol. 300. Kelvin. Y ahora, ¿qué va a pasar con el logaritmo? ¿Lo saben usar todos el logaritmo en la calculadora? No. Lo importante en el logaritmo es que lo que va adentro no tengas unidades. Acá estamos bien. Litro con litro se va. Me queda el logaritmo natural de 2, porque el volumen final primero sobre el volumen inicial. Vamos a hacer el logaritmo de 2. Ahí les voy a mostrar una calculadora. A ver si les muestro. Ahí les muestro una calculadora.
tengo, por suerte, atrapé. A ver dónde está. Física para químicos, clases virtuales. Tengo atrapada una calculadora acá. Atrapé el alma de una calculadora en la computadora, entonces tengo un simulador de calculadora para mostrarles. Parecidas a las calculadoras que tienen ustedes. ¿Tienen una así? Si no tienen una así, igual probablemente tienen estos dos botones acá. Logaritmo y logaritmo natural. Pero lo que uno Sí. tiene que hacer es logaritmo natural de 2 dividido 1. Bueno, de 2 directamente, ¿no? Logaritmo natural de 2. ¿Y por qué había que multiplicar el logaritmo natural de 2? Bueno, el logaritmo natural de 2 había que... Por E, no. 8.32, no, tranqui, por Ay. 300 por logaritmo natural de 2. Esta es la cuenta que había que hacer. 1, esto da 1730 joules. Ese es el trabajo que ejerce el gas cuando se expande. Fíjense que no es tan terrible si tienen la calculadora científica. Si no tienen una calculadora científica, pueden usar la de la computadora, pueden pedirme y les mando esta. 1730 joules. Ahora, ¿qué pasaría si el gas se comprime? Se expande es esto. ¿Qué pasa si el gas se comprime? ¿Cómo es el trabajo si el gas se comprime? Al revés. Al revés. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Ponerle un menos adelante? No. Acá, en vez de quedarme 2 sobre 1, ¿qué me quedaría? 1 sobre 2, ¿no? Claro. El volumen inicial sería 2 litros y terminaría valiendo 1 sobre 2, logaritmo de volumen final dividido volumen inicial. Me da lo mismo ya con signo negativo. O sea que la fórmula no hay que cambiarla para cuando es una compresión, cuando hay una expansión, solo hay que poner bien cuál es el volumen final y cuál es el volumen inicial. Y solo va a calcular. Claro, el trabajo, ¿qué quiere decir que es negativo? Que entraba, ¿se acuerdan que el trabajo entra al sistema? Quiere decir que alguien está apretando el sistema para achicarlo, para comprimirlo. Si el sistema se expande, quiere decir que el gas se está Realiza expandiendo. trabajo. Está realizando trabajo hacia afuera, está empujando moléculas de aire hacia afuera. Está más o menos, yo sé que la fórmula es rarísima, es complicada, pero tranquilos que eso es esto, el logaritmo, hay que ponerle ahí, nada más. LN. El LN, sí, ese es el logaritmo natural, logaritmo neperiano, no este, porque este es el logaritmo en base 10. Esto da otra cosa, el logaritmo natural de 2 da otra cosa distinto. 0,6 o 0,3. Claro. ¿Se acuerdan que era el logaritmo buenísimo? Como dijiste vos, el número E, claro, es el número tal, por definición es el número tal. Acá esto quiere decir que 10 a la 0,3 da resultado 2. Y esto quiere decir que el número E elevado a la 0,69 da de resultado 2. Pero no se preocupen, no nos importa la definición del logaritmo. Eso que quede para los que tienen que dar matemática. Pagué la calculadora, tengo que apagarlo, cerrarlo. Bueno, quedó ahí abierta hasta el fin de los tiempos. Bien. O sea que me daría negativo y estaría todo bien. Ahora, ¿qué pasa con las otras cosas? ¿Qué pasa con el calor acá? Bueno, ¿de qué dependía la energía interna en un gas ideal? Y de la Sí. temperatura. De la temperatura, muy bien. La energía interna depende en un gas ideal, por eso es importante. En un gas. Solo en un gas ideal. En un gas ideal, vamos a ponerlo acá. En un gas ideal, la energía interna solo depende de T. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué pasa en la energía interna acá? ¿Qué pasa con delta U acá? ¿Cuánto vale delta U entre 1 y 2? 1700. No. Ah, ¿Cambió la temperatura entre 1 y 2? Sí. Entre 1 No. y 2, que están en la misma isoterma, no cambia la temperatura. Quiere decir que el gas se expandió a temperatura constante. Constante. Esto es temperatura constante. Si no cambió la temperatura, quiere decir que ¿qué pasó con la energía interna? ¿Cómo están las moléculas? Iguales. iguales. No se están moviendo más o menos. Entonces, si están iguales, ¿cuánto varió la energía interna? 0. Muy bien, qué miedo decir 0, pero muy bien. Ay, sí. Te escuché, lo sentí, que dijiste, voy a decir 0, voy a decirlo. Pero... Excelente, la energía, esto es porque no cambia la temperatura, porque
no cambia T. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 0 es igual a Q menos W. O sea que en un proceso isotérmico, Q es igual a W. Quiere decir que si hizo 1730 joules de trabajo, ¿de dónde salió esa energía? Ah, Para hacer ¿cómo? 1730. ¿Cómo? Que, como Ya va. dijimos, la energía interna, la variación de energía interna es 0, no varió. Entonces, si el gas hizo 1730 joules de trabajo, ¿de dónde salió su energía? Eh, De energía interna no, porque no cambió. ¿De dónde tiene que haber venido? El aumento de la temperatura. Pero no no, aumentó la es temperatura, por constante. eso me dice que la temperatura es constante. Solo queda otro lugar de donde puede venir. La presión, no. Si no, El puede... volumen que, no. Claro, por eso, pero tranqui, mira, vemos acá. La primera ley se tiene que cumplir siempre, dijimos. Siempre, 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 siempre se tiene que cumplir esto. Ahora, si esto vale 0, Sí. porque no cambió la energía, ¿de dónde aparece la energía para el trabajo? Del calor. Del calor. Que no quiere decir que cambie la temperatura, que haya calor. Entra calor, Claro. se expande el gas y no cambia la temperatura. Por eso acá en el libro viene esto que está acá. Ahora vamos a hacer solo la imagen de eso. Hay un dibujito. Me dice, entra calor, expande el volumen, pero no se calienta el gas. Si entra el calor, se expande el volumen, pero no se calienta el gas, entonces el trabajo tiene que ser igual al calor que entró. ¿Eh? Trabajo igual al calor que entró. Trabajo es igual al calor que entró. Como no cambia la temperatura, el trabajo es igual al Q. Entra el calor y todo ese calor se transforma en trabajo del gas. Y el sistema no se calentó ni se enfrió. Suena medio increíble, ¿no? Que pase eso, pero podría pasar. Todas estas cosas son procesos ideales igual, son como las cosas más perfectitas que casi no existen. O sea que todo el calor se transforma en trabajo. Todo el calor se transforma en trabajo, porque la energía interna no varía. Así son los procesos isotérmicos. Hay dos procesos más. Vamos con uno que es facilito. Este proceso de acá se llamaba isométrico o isocórico. Ah, sí. ¿Sí? De volumen Córico. constante. Volumen constante. El volumen no Ah. cambia. Isométrico o isocórico. Puede ser que aumente la presión o que disminuya la presión. Pero este se llama isométrico o isocórico. Volumen constante. ¿Cuál es el área que hay debajo de un palito? Nada. Nada. Trabajo es 0. El trabajo es 0. Para este proceso el trabajo es 0 porque no hay área. Área igual a 0. Entonces, trabajo es 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que delta U es igual a Q. Porque el trabajo es 0, ¿no? En realidad Q menos W, pero W es 0. Cero. O sea que si alguien le manda calor a este gas, ¿qué le pasa? Y alguien le manda calor. Calientan el gas. ¿Se puede expandir? ¿Puede cambiar su volumen? No. No, ¿Qué le tiene que pasar entonces? aumenta la presión. Aumenta la presión, aumenta la energía interna, está más moviéndose más fuerte, pero no aumenta el volumen. Esto que tenemos acá. El volumen permanece igual. Voy a poner acá al costadito. No, te voy a buscarlo. Yo esto se los paso después al PDF, si lo quieren repasar. Igual está todo en el libro y está mucho más claro en el libro que lo que estoy haciendo yo acá. Ustedes saben que yo no invento nada.
No, pero la explicación, pues yo lo leo y no lo entiendo. Bueno, pero eso pasa la primera vez que uno lo lee. Después lo vas a leer de nuevo y te va a venir a la cabeza mi voz chillona ahí explicando esto y te va a sonar un poquito más. En general pasa eso, ¿no? Yo traté, lo hice, pero me costó muchísimo, traté de aprender toda una rama de la física que no viene el profesorado, solito. El Sí, no. volumen es constante. No saben lo que me costó, no entendía nada, lo leí como 3 veces el libro y sigo sin entender mucho. Ahora más o menos un poquito entiendo y lo puedo enseñar un poquito en el profesorado, volumen constante. Pero también, y si me lo hubiera explicado alguien, capaz cuando lo leo me pensaba, qué fácil que es. De hecho, algunas cosas encontré videos en YouTube y cuando las veo digo, no era tan difícil, no sé por qué no entendía el libro. Y claro, no lo entendía porque es difícil entender algo que uno no entiende. Bueno, ahora ya lo conocen. Cuando lo vean en el dibujito van a decir, qué bien. Todo el calor se transforma en trabajo, en energía interna. Y trabajo cero porque no se mueve. No empuja nada, no hay fuerza, no hay desplazamiento. Y el último, el más fácil para mí, el más feliz, en realidad hay otro más, pero no lo voy a dar hoy al otro más. ¿Otro más? Sí, hay otro más, se llama proceso adiabático. Pero nosotros vamos a ver el otro, el isobárico, que habíamos charlado el otro día. Saco otra línea. Vamos con el isobárico. ¿Qué quería decir isobárico? Presión constante. Muy bien. La vara, barómetro, presión, isobárico, presión constante. Profe, una consulta. Sí. En el anterior, que dice que el calor es igual a la energía interna, ¿eso es porque calentó y cambió la energía? Claro, todo el calor que entró, como no hay trabajo, esto no se mueve, entonces ¿qué hacen las moléculas? Se mueven más fuertes, pero no empiezan a... En el isotérmico, fíjate qué pasa con el isotérmico. En el isotérmico entra calor, las moléculas como se tienen que mover a la misma velocidad, porque no pueden cambiar su temperatura, se empiezan a mover y empujan y hacen trabajo. Eso es lo que pasa en el isotérmico. ¿Qué pasa en el isométrico? Sería un tacho cerrado, algo que no se puede mover, una caldera Sí. cerrada. Entonces la calentás y se empiezan a mover más rápido las moléculas, pero no puede moverse, no se puede estirar ese coso. Entonces se mueve más rápido y lo único que puede aumentar es la presión, no puede aumentar el volumen. Si aumenta la presión, cambia la temperatura también, obviamente, ¿no? Esto acá sí cambia la temperatura. Si cambia, hay cambio de temperatura, ¿no? También cambia la temperatura. Pero toda la energía se invierte en mover más rápido estas cositas, en las moléculas. En cambio acá, la energía, como las moléculas se mueven igual, la energía tiene que ir a algún lado, es para que empujen las moléculas, realicen trabajo. Y en el isobárico, ¿qué pasa con las moléculas? Uno le da más calor, por ejemplo, le inserta calor al sistema, pero La presión es constante. la presión es constante. ¿Qué podría ser un proceso isobárico? Esto suena demasiado raro para pensar en algún proceso isobárico termodinámico. Bueno, yo les cuento, la gran mayoría de los procesos biológicos son isobáricos. Sí, porque se tiene que mantener la misma presión. Claro, la Si presión no, atmosférica es un quilombo. es un quilombo modelarlo. Incluso a veces no son isobáricos y uno igual dice, son más o menos isobáricos para usar esto. Entonces, el isobárico es recontra importante. Este es más fácil. Esto tiene algo de fácil, el isobárico, que el área debajo de la curva Es un rectángulo. es un rectángulo, exactamente. Hace por área. Base por altura y chau. Claro, ¿y cuánto mide la base? La base mide volumen final, volumen inicial. Esto mide delta B, volumen final menos volumen inicial. Y la altura es la presión. Entonces el trabajo es igual a la base por la altura, o la altura, la presión, por la base. Bueno, ¿qué pasa con el resto de las cosas? Cambia todo. Acá sí cambia todo. Acá hay que aplicar todo. Delta U es igual a Q menos P por delta B. No hay otro. Igual no se preocupen que me van a dar algún dato. Cuando haya ejercicio me van a decir, el calor es 100 joules, calcula cuánto cambia. No me van a dejar perdidísimo. ¿Se entendió esto? Si la presión es constante, claro, la energía interna cambia. Cambia, sí, exacto. Va a Claro, cambiar. claro, ahí Se mueve más fuerte, las moléculas se van a golpear más, pero van a tener más temperatura, pero no más presión. Claro.
sea, cambia todo, es más difícil, pero tiene la fórmula que es más fácil. Está el isobárico, cambia todo, ¿no? B2 menos B1, B final menos B inicial. ¿Y qué pasaría si es una compresión? Bueno, si es una compresión es más o menos lo mismo también. ¿Qué va a pasar si es una compresión? El volumen final va a ser más chiquito que el volumen inicial. Claro. Entonces me va a dar negativo el delta. Pero va a ser lo mismo. Trabajo negativo. Esto lo habíamos hablado ya, por eso es una especie de lo hago tan rápido, ¿no? Habíamos charlado un poquito y volvemos. ¿Y por qué lo habíamos charlado? Para justamente que esto no sea, imagínense si es la primera vez que ven un diagrama de este tipo ustedes hoy, acá. Entonces ya lo charlábamos, hablamos del isobárico, ahora lo vemos que nos importa el área debajo de la curva. ¿Qué pasa? Varía todo. Cambia todo. Claro. Cambia todo. Bueno. Ejercicios. Nos quedan 7 minutos y 9 más, que quizás nos podemos conectar un par de minutos más si no terminamos el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, la clase que viene vamos a hacer más ejercicios. No es que vamos a dejar todos los ejercicios completos para hoy. La verdad que, en teoría, les repito, ¿no? En teoría, ustedes ya podrían hacer todos los ejercicios del 40 hasta el 59. No, bueno, pero no los vamos a hacer todos, no los pueden hacer todos, son un montón los ejercicios. Yo acá me había notado que quería hacer uno en particular hoy. Bueno, uno que quería hacer, lo hicimos ya, que fue este. No tiene resultados tampoco. El 48. Bueno, sí, se puede hacer el 48. El 48 está bien. Vamos a hacer el 48 como para hacer uno. Los del medio, hasta el 48 los pueden hacer, igual no es nada raro. 48. Sigo avanzando así de costado, me quedó un desastre. Fíjense cómo PDF más raro del mundo. Me quedó. Bueno, dice, la figura de la derecha muestra la gráfica PV para una expansión isotérmica de 1,5 moles de un gas ideal. Isotérmica, ¿no? A una temperatura de 15 grados. ¿Cuál es el cambio de la energía interna del gas? Punto A. ¿Qué podemos plantear? ¿Qué me dicen? Tenemos moles, tenemos la temperatura, bueno, que va a ser constante, pero es dato. ¿Qué más? A ver. Bueno, el R que ya lo sabemos, bueno, constante. Muy bien. Y a ver, para los volúmenes. Están, ¿no? ¿Qué? Mirá, ¿Están? 0,02, Sí, sí. 0,01, las presiones están. Está todo, pero ¿cuánto vale delta U? ¿Cuánto vale delta U? ¿Qué cuenta hay que hacer? ¿Qué tenemos ¿Es que hacer? cero o no? Muy bien, excelente. Fíjense cómo a veces los problemas son más fáciles de lo que parecen. Imagínense que tienen esto en un examen, en un parcial, o en un... Esto, vieron que yo les dije, en el parcial les voy a tomar ejercicios, pero me va a faltar la teoría. Esto es parte de la teoría. Uno no tiene que hacer cuentas, pero tiene que poder evaluar sin hacer ninguna cuenta. Dice delta U es 0, porque ya sabe que es isotérmico, es parte de la teoría. Muy bien. Delta U es 0, porque sí, porque así dice la teoría, ¿no? Cambia la temperatura del gas, no cambia la energía. Muy bien. Ahora sí, el B está para lo que decía Mariana. Calcule el trabajo efectuado por el gas, o sobre este, no sabemos, y el calor absorbido o liberado por el gas durante la expansión. ¿Cómo calculamos el trabajo? Claro, ahí sí con la formulita que Con yo la estaba viendo los formulita. datos, claro. ¿Cómo calculamos el calor? Bueno, ponemos Q menos W, cuando tengamos la formulita lo ponemos ahí, y listo. Se puede hacer todo. Fíjense que no es un problema complejo y es un problema, ya sé, no van a tener un parcial ustedes presencial, pero es un problema tranquilamente de parcial esto, no tomo cosas mucho más raras. Y es bastante difícil y al mismo tiempo no es tan difícil. Ustedes tienen todas las fórmulas. ¿Cuál es el problema? Cuando tienen todas las fórmulas, tienen todas las fórmulas. Tienen W igual a P por delta B,
W igual a P por NRT por logaritmo natural de BF por BI, tienen Q igual a, tienen la primera ley de termodinámica, tienen todas las fórmulas, y cuando uno tiene la teoría más o menos así agarrada, no sirve. Tener todas las fórmulas es lo mismo que no tener ninguna, no saben cuál aplicar. Vamos a pensar otro, aprovechando que nos quedan 3 minutos. Después lo hacen, pero para que pierdan un poco el miedo. El 46 me encanta, el 46 lo he tomado en finales, en parcial, lo tomé un montón de veces. Le cambio algunos de los valores, pero sigue siendo el mismo. O si no, vamos a hacer este. Que es otro tipo de proceso. Ahora cuando se acabe, si quieren seguir viendo cómo se resuelve, se conectan. Si no quieren, no pasa nada, no es obligación. Pero vamos a plantear uno más. Bueno, 6 moles del gas ideal están en un cilindro provisto en un extremo con un pistón móvil. Oh, ¿por qué me habla de pistones? Bueno, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué es un pistón móvil? Es eso que vimos ahí, ¿no? Un cilindro con un pistoncito. Con una tapa que se puede mover para arriba o se puede mover para abajo. Como las agujas. Claro, exactamente, como las jeringas. Es que todo esto yo tendría una jeringa ahora. Compré una inyección el año pasado para dar clases. Bueno, la temperatura inicial del gas es 27 grados Celsius. ¿Qué escribirían ustedes entonces? TI. 27, perdón. ¿Qué más? La presión es constante. ¿Qué quiere decir que la presión sea constante? El trabajo es isobárico. Muy bien, es isobárico, entonces sabemos que el trabajo va a ser igual a P por delta B. Hasta podríamos dibujarla, ¿no? Podríamos hacer el dibujo y todo. No sé si va a ser una expansión o una compresión, tendremos que verlo. Hay que fijarnos en el tipo de proceso para saber qué fórmula agarrar. Exactamente, por eso es parte de la teoría. Aunque uno tenga todas las fórmulas, si no sabe cuál agarrar, está perdido. Se calcula la temperatura final del gas una vez que haya efectuado 1,75 por 10 a la 3 Joule de trabajo. ¿Qué hacemos? A ver. Presión constante. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dato conocemos? ¿Qué escribo? Bueno, hacemos el trabajo. Dale. Y el tema es que después no tenemos ni presión ni volumen. Pero tenemos otras cosas, ¿no? Los moles y que es un gas ideal. Entonces, Exacto, conocemos las... Vieron que yo les dije que no les iba a tomar gases ideales sueltos. Ahora si quieren se desconecta y volvemos a conectarnos y lo termino de hacer, si no lo pueden llegar a hacer ustedes. Pero tenemos todos los datos. No tenemos todos los datos, nos faltan varios, pero podemos conseguirlos. Ahora lo miramos. Me desconecto, si quieren vuelven a conectarse, si no, tienen una tareita, igual yo esto lo voy a subir todo al campus.